Le doy la palabra a una compañera, hermana en la lucha, la doctora pero compañera de amiga, Natalia Salvo. Bueno, yo voy a iniciar haciendo una prevención. Como decía Mario Benedetti, yo soy parcial, incurablemente parcial, cuando se trata de hablar del derecho al trabajo. Pero también hacer otra prevención. Casi todas las disciplinas jurídicas, y el derecho de trabajo en esto hace síntoma, porque es donde surge el conflicto, se habla desde un lugar de naturalidad del derecho, como si el derecho fuera un discurso que es apolítico. Como si existiera una realidad prenormativa sin ningún tipo de conflicto. Y la verdad que el derecho lo que viene es integrar y a compensar el conflicto. Sucede que algunos pretenden terminar con el conflicto en la paz de los cementerios y otros creemos que esos conflictos se terminan con justicia social. Desde ese lugar es importante destacar para mí, empezar a ponerle nombre y apellido a quienes ocupan el Estado y lo usan para disciplinar, perseguir, espiar y hacer una distribución regresiva del ingreso, y aquellos que lo utilizan para hacer efectivos los derechos y para la felicidad del pueblo. Porque la verdad eso es otra de las cosas. Yo hablaba con Héctor recién. A mí hablar en términos académicos no es que me disguste, soy docente universitaria, amo lo que hago, pero a mí me parece que en ese sentido nos han ganado la batalla cultural en las usinas académicas. Y eso es una consecuencia, mejor dicho, una de las causas por las cuales tenemos este poder judicial. La performación de abogados y abogadas, más de negocios, y concebir a los abogados y abogadas que tienen concepción de justicia social como nostálgicos. Entonces, creo que hay que rescatar, en primer lugar, el concepto del derecho como un discurso hegemónico, cuyos contenidos y cuyos derechos fundamentales siguen en disputa. Recordaba las palabras iniciales del gobernador cuando hablaba del trabajo libre y la transición del feudalismo al capitalismo. Cómo ese concepto de libertad fue fundamental para alguien que antes era literalmente un objeto y no era sujeto de derecho, pasaba a ser libre, libre de tener su pellejo solamente para subsistir. Y cómo todo era libre menos la retribución del trabajador por ese trabajo. Y cómo también se empezaron a generar categorías estigmatizantes, como la del vagabundaje, la letra escarlata, aquellos que no trabajaban, incluso leyes, las famosas leyes sanguinarias, que hasta sancionaban con pena de muerte, no solamente a los trabajadores que eran vagabundos, ¿no? Hoy en día busquen ustedes los epítetos para aquellos laburantes, los sindicatos, que también hacen al mismo concepto, y lo único que no era libre era el salario, ¿no? Porque el concepto de libertad pasó a ser para lo que otrora y con posterioridad fue el mercado. Y fíjense que eso no cambió. Por eso a veces yo me resisto a encontrar nuevas categorías en lo que hacen a la pretensión de volver a formas esclavizantes de trabajo. La huida del derecho del trabajo y demás. Porque ¿saben qué? En las formas de producción capitalista, el instrumento de producción se define históricamente. Antes era un martillo, hoy en día no es una moto. Entonces ese trabajador que anda laburando en una empresa, ¿cómo es que se llama? No les dicen, de plataformas ahora. En rigor de verdad, con nuestra ley de contrato de trabajo de vanguardia, es un trabajador dependiente. Pero digo esto porque el derecho del trabajo supone que hay un antagonismo fundamental y que es irreductible. Y fíjense que ese sector al que hacía alusión Hugo recién, de la derecha o los grupos concentrados de poder o el poder real, que hoy de un tiempo a esta parte o hasta el 2019 cooptó el Estado también y lo puso al servicio de esos fines espurios. Parece ser que los trabajadores no son titulares de ejercer la libertad sindical, pero ellos pueden tener una mesa judicial que los persiga, ¿no? Dentro del Estado, enquistada en el mismo Estado. Y yo esto lo quiero poner de manifiesto porque, como decía Hugo, la huelga y el derecho colectivo de trabajo pasó por 3 etapas históricas. Primero la prohibición con la penalización, después simplemente la ilicitud y luego el reconocimiento y la constitucionalización. Y eso no fue antojadizo, fue acompañado del movimiento obrero organizado
unido, que es el padre o la madre o la mapadre, llamémosle ahora, de todas las leyes con conquistas sociales. Por supuesto, con un gobierno con decisión política que decidió poner al trabajador y a la trabajadora como sujeto político y central de sus políticas de Estado. Y la huelga, en ese sentido, es la forma o la permisión de determinar un determinado daño social, una libertad pública fundamental de los trabajadores organizados. Es, si se quiere, la posibilidad de tener una olla a presión para resolver en el marco constitucional y legal el antagonismo del capital y el trabajo. Porque déjenme decir también que en una sociedad de mercado lo que no es ganancia es salario y lo que no es salario es ganancia. Entonces, a mayor maximización de las ganancias, menos salario. Y el salario es la forma en que tienen los trabajadores de participar en la riqueza de la sociedad. Entonces, esto me parece central. Están nominando como un delito y como hace 400 años atrás la libertad sindical. Hace 130 años atrás colgaron a trabajadores por reivindicar la jornada de trabajo. Y créanme que lo que le decían era algo similar de lo que hoy, por ejemplo, decía el senador Lustó, que hablaba de la mafia también de los abogados laboralistas. Y ahí me parece que está la batalla cultural. A veces queremos tener discursos puros, limpios, asépticos, y no reivindicamos nuestra propia historia. Aquellos que nos precedieron, académicos, abogados, trabajadores y trabajadoras, organizaciones sindicales, con una experiencia histórica de hace 45 años atrás, cuya pata empresarial de la dictadura es actualmente también la que reclama reformas regresivas de derechos. Es la que en el año 2017 intentó modificar el Código Penal, estableciendo a la huelga como un tipo penal abierto, sacándole la violencia, pero básicamente todo el que instigaba, ni siquiera el obrero, el que instigaba la huelga, estaba cometiendo ese delito. Y fíjense cómo lo que es un derecho humano fundamental, como es la huelga, derivado de la libertad sindical, hoy en día es para algunos jueces y juezas extorsión, intimidación, turbación. Entonces, si no conocemos nuestra historia, más mal vamos a poder tener un futuro de emancipación. Y en este sentido, yo quiero destacar el rol central que tienen los trabajadores y las trabajadoras y las organizaciones sindicales y el rol instrumental que tenemos los abogados laboralistas. Porque nosotros no vamos a venir a contar cómo hacer la revolución o la emancipación. Eso les pasó a algunos ahí por el año 45 que veían pasar la gesta popular del 17 de octubre y creían que podían enseñar lo que era o no un trabajador. Tirado con compás y tiralínea, como decía alguien hace unos años atrás. Entonces, creo que es muy importante que podamos advertir, primero, la historia del derecho, después, el antagonismo que no se va a resolver en tanto y en cuanto subsista este modo de producción. Un antagonismo entre el capital y el trabajo en donde el derecho juega un papel central. Mediar esos conflictos a través de garantías, a través de derechos, de libertades como la huelga, como la libertad sindical. Porque si no median los conflictos el derecho, los media la violencia. Y a veces la violencia estatal, incluso del mismo Poder Judicial. Porque el Poder Real tiene en sus terminales políticas del Poder Judicial y de los medios una sinergia muy importante. En el año 2015, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo Orellano, anticipando lo que iba a ser el recorte de derechos colectivos. Volviendo a la Constitución o a la Constituyente del 57, fíjense, y hago un paréntesis, los desesperados que están por atacar el derecho del trabajo, que reivindican o le pegan a un artículo que es la consecuencia de un golpe de Estado, y que es el artículo 14 bis. Hay incluso cursos de abogados y abogadas que hablan de los obstáculos para desarrollar la libertad empresario. Y esos obstáculos son los derechos de los laburantes. Entonces, poner el foco en el Poder Judicial, que es quien efectivamente que tiene un profundo corte antisindical y antijusticia social. De hecho, tenemos representantes en la Corte Suprema de Justicia que hablan de los derechos como costos. Y eso pasó
en nuestra materia en el año 1993, donde la Corte en el fallo Rodríguez con embotelladora justificaba el recorte de derechos de la ley de contrato de trabajo porque si no se iban a aventar las inversiones. Entonces, cuando conviene, se invocan las cuestiones económicas, pero cuando favorece al sujeto de preferente tutela constitucional, no. Entonces, si seguimos discutiendo con las categorías conceptuales de los académicos que naturalizan sus propios intereses a través del derecho al objetivo, estamos perdiendo. Que el derecho sea un discurso político no quiere decir que diga cualquier cosa. Quiere decir que hay intereses atrás que están informando o están nutriendo esa norma, porque las leyes son punto de llegadas. La huelga es el punto de llegada de una lucha histórica que arrancó incluso con la Revolución Industrial, que le siguió con el Día Internacional del Trabajo, nuestro país con la ley de residencia, cuando esos trabajadores anarquistas y socialistas que venían de Europa traían malos ejemplos, con la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, las fuerzas civiles, como la Liga Patriótica, algo parecido parece ser a lo que está haciendo Arieto con otra prensa, de perseguir a aquellos que turbaban. Y yo esto lo quiero destacar bien, el rol del derecho, el rol del Estado, que no es neutro, porque cuando lo ocupa el poder real, instrumenta una gestapo sindical y después tiene ese poder judicial que procura la impunidad de aquellos que perpetraron esa persecución. Y cuando tenemos un Estado como este Estado provincial, que va a aquellos sectores donde las relaciones de trabajo están clandestinizadas, como el sector de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, en los countries, o lo que pasó en la fiscalización o la inspección que se hizo en relación a las empresas de plataformas y los incumplimientos contractuales que hay. Fíjense, no hay industria del juicio, hay industria del incumplimiento contractual y se cuestiona el reclamo de esos derechos. Entonces, yo quiero dejar esta reflexión sin tanto bagaje académico. Hay un derecho que es un derecho humano fundamental establecido en nuestra Constitución Nacional, en convenios de la OIT, en tratados internacionales, que es hijo de gestas históricas, es la huelga, que es hijo de la libertad sindical. Y no existe la libertad sindical si no existen las condiciones de posibilidad de esas libertades. La libertad de reunión, la libertad de locomoción, la libertad de asociación. Y eso lo sabe muy bien nuestro país porque el 24 de marzo de 1976 lo primero que se hizo fue intervenir la CGT. Un mes después se podó la ley de contrato de trabajo. Se sacó incluso todo el capítulo que refería a las consecuencias de la huelga en materia de contrato de trabajo individual. Por el decreto 976 se prohibió cualquier tipo de actividad gremial. También se prohibió el derecho de huelga por la ley 24, la regla estatal 24.400. Se hicieron caer los beneficios del convenio colectivo de trabajo. Y a los 5 años de iniciada la dictadura, tuvimos un ministro de Economía que dijo o habló, enumeró las venturas de ese programa económico. La libertad de comercio, de exportación, de importación. Lo único que había fijado en aquella etapa del diario monopólico tan importante y había limitado la Junta Militar era el salario. Entonces, volvemos a lo mismo, no hay trabajo libre. El trabajo siempre es un medio de subsistencia y la única forma que hay para contraponer ese poder real son las organizaciones colectivas, son las organizaciones gremiales que a través de la negociación colectiva, a través de la huelga, distribuyen de manera equitativa el reparto de la riqueza en el seno de las relaciones colectivas de trabajo. Y quiero terminar porque realmente no es bronca solamente, sino es tristeza e impotencia cuando escuchamos a referentes políticos que creíamos que después del consenso democrático no iba a suceder, hablar de la mafia de los abogados laboralistas, hablar de los gremialistas que hay que hacerlos desaparecer, que hay que suprimir indemnizaciones, que los abogados laboralistas somos mafiosos, con un discurso muy similar que tuvieron aquellos responsables de hacer desaparecer en la noche de las corbatas a los abogados laboralistas de esta misma ciudad. Realmente da impotencia. Pero la impotencia hay que transformarla en la acción gremial, en acción política, en acción académica,
con la sinergia de todas las organizaciones que hacen falta, nosotros los abogados y abogadas siendo instrumental del movimiento obrero, e interpelando un poder del Estado como es el Poder Judicial, que no está acostumbrado que los laburantes le vayan a tocar la puerta. Quiero terminar simplemente con esa reflexión y decir que en esta misma ciudad, a mí me emociona profundamente, les pido disculpas, pero... Bueno, mis compañeros saben que yo soy muy llorona, pero aquellos que recordamos cada 7 de julio la noche de las corbatas, sabemos muy bien, y miren lo importante que es la ley, y poderle dar un antecedente histórico, que en aquellas mesas de tortura de la cueva le decían a los abogados laboralistas que la ley ahora eran ellos. Así que la ley ahora la tenemos que hacer valer nosotros. Muchas gracias a todos y a todas.